Prueba de Antutu, de Geekbench y de 3D Mark en el nuevo iPhone 15 Pro Max. Como ya sabemos, este dispositivo cuenta con un nuevo procesador llamado el A17 Pro. Entonces vamos a hacer estas pruebas que estresan bastante el dispositivo y por ahí derecho también vamos a ver qué tanto puede llegar a calentarse haciéndole estas pruebas. En este momento el dispositivo está completamente apagado. Vamos a prenderlo en este momento. Lo tengo apagado para que de pronto no vayan a ver aplicaciones en segundo plano, gastando recursos o algo así. Entonces con solamente apagarlo ya todo eso se reinicia, ¿bien? Listo, ya lo tenemos prendido y desbloqueado. Como puedes ver, todas las aplicaciones están completamente cerradas. Estas pruebas las vamos a hacer con iOS 17.0.2. Vamos a iniciar primero con el Geekbench 6. Aquí en el iPhone 8 Plus voy a colocar un cronómetro para ver qué tanto tiempo tardan en realizar cada tarea. Entonces vamos a colocarle primero el CPU Benchmark. Entonces vamos a estar aquí listos. Aunque aquí me está contando el tiempo, de igual forma os voy a dejar el cronómetro para después compararlos y ver si concuerda uno con el otro. Y listo, ya lo tenemos. Así que pues prácticamente 4 minutos 36 segundos. Ya tenemos el resultado. Y como pueden ver aquí tenemos en total 2794 para el single core y 6859 para el multicore. iOS 17.0.2 como ya te había dicho. Tenemos por acá 8 GB de memoria RAM, procesador A17 Pro. Vamos a mirar qué tanto se ha calentado. Ok, en ese momento sí está bastante caliente, pero no demasiado. A comparación con otros teléfonos, cuando hago esta misma prueba se ponen muy caliente, pero ese está calientico. O sea, no está muy caliente, pero tampoco está muy frío. Está calientico apenas. Y creo que no le hice captura de pantalla. Ay, no puede ser. Bueno, no importa. Tengamos en cuenta que estos no son números exactos, ¿bien? Estos números pueden ir variando dependiendo de la actualización de software, dependiendo de la temperatura y todo esto, ¿no? Vámonos ahora con el GPU. Prácticamente 1 minuto 22 segundos después ya tenemos el resultado. Y como pueden ver aquí para el GPU tenemos 25.061 puntos. Teniendo en cuenta que aquí tengo unas luces que le están dando directamente al teléfono. No son como muy potentes ni nada de eso, pero pues algo de calor deben de generar. También teniendo en cuenta que estoy en un lugar completamente cerrado. Tengo aire, pero pues no lo tengo como a máxima potencia ni nada de eso. Simplemente como para estar un poquito fresco el lugar, pero pues no demasiado. No para estar frío. Entonces, en este momento está un poco caliente. Tampoco está demasiado caliente como que han dicho que se me quema la mano o así. No, tampoco está así de caliente. Como pueden ver, hasta el momento el brillo no se ve afectado. Entonces ahora lo que voy a hacer es esperar a que el dispositivo se enfríe un poco o a que se enfríe completamente para continuar entonces con la prueba de Antutu. En este momento ya el teléfono está bastante frío, ya pasaron algunos minutos. Entonces ahora vámonos con la otra prueba que sería el Antutu. Ya por aquí había hecho una prueba, pero entonces vamos a volverla a hacer. No van a haber cortes en esta parte del video por si de pronto quieren ver cómo funciona todo, las animaciones y todo esto, bien. Entonces vamos a iniciar y vamos a darle al mismo tiempo. Vamos a hacer esto a un lado y este vamos a voltearlo así. No sé si está bien derecho, vamos a dejarlo así. Vamos a subirle al volumen.
En esta parte de aquí creo que sí voy a hacerle un corte porque pues no hay mucho que ver. Entonces solamente voy a dejar las partes donde hayan las animaciones. ...11 minutos 44 segundos aproximadamente y ya tenemos el resultado, dándonos en total 1.490.211 puntos. Por aquí te dejo los otros puntos por si quieres verlos. Vamos a hacer una captura de pantalla. Vamos ahora a mirar el calentamiento. En este momento está caliente, pero pues tampoco demasiado, así como que decían que me iba a quemar la mano y una cosa y la otra. No, está caliente, pero de igual forma está más frío a comparación con otros teléfonos que les he hecho la misma prueba. Ahora entonces voy a esperar a que se enfríe otra vez y seguimos con la prueba de 3D Mark. Bueno, entonces ahora ya el dispositivo está muy frío, o sea, está fresquito. Vamos entonces a continuar con las pruebas, seguimos con las aplicaciones cerradas. Vámonos ahora con 3D Mark. Vamos a hacer la prueba de Live Stream. Vamos a darle iniciar. Vamos a poner el temporizador, el cronómetro, y vamos a iniciar en 3, 2, 1, ahora. Vamos a voltearlo así. Recuerden que estas partes del video están sin recortar, están sin acelerar, nada de eso, para que ustedes vean en sí las animaciones. Pensé que tendría algo de sonido, por alguna razón no lo tiene. Entonces pues simplemente vamos a poner música, en caso de que haya algún sonido pues lo vamos a dejar. Y bueno, listo, ya tenemos el resultado. Sinceramente me imaginé que iba a ser más largo la prueba, pero tardó como 1 minuto y unos 30 y algo segundos. Entonces tenemos un resultado de 3.535 puntos y un total de 21.2 fotogramas por segundo.
Aquí lo dejo un poquitico más cerca por si de pronto quieres verlo más detalladamente. Entonces, pues si de pronto hay algo que quieras ver exclusivamente de este dispositivo, algún juego en general o algo así, déjamelo saber acá abajo en los comentarios. También coméntame cómo te parece a ti el rendimiento de este dispositivo con su nuevo procesador A17 Pro. En ese momento el teléfono está fresquito, o sea, ni siquiera se alcanzó a calentar. Así que pues ese problema que tiene de sobrecalentamiento y todo esto pues debe ser como algunas unidades en específico o algo así, pero pues el mío no se calienta, o sea, ya he estado utilizándolo por estos 2 días y no se calienta para nada. Y otros dispositivos sí se me han calentado muchísimo, pero este no, este mantiene muy frío, mantiene muy fresco. Es más, este es el único iPhone que he tenido que no se ha calentado tanto como los demás. Bien, entonces por el momento esto sería todo por el video de hoy. Cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier cosa que quieras decirme, solamente lo dejas acá abajo en los comentarios. Suscríbete, regálame un like y muchas gracias por ver.